Saludos, mis queridos hermanos y amigos de paz y esperanza. Es un gozo y un privilegio saludaros y estar presente con vosotros de esta manera. Ahora vosotros habéis completado el estudio guiado de palabra sobre las dos formas lucanas de hablar de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y habiendo completado esto, quisiera pasar un tiempo con vosotros hablando sobre lo que ya observasteis y reforzando las conclusiones que probablemente vosotros ya habréis sacado sobre esas dos palabras que aparecen en Lucas y Hechos. Estudiasteis el uso del verbo pimplemi y también del adjetivo pleres, dos formas que Lucas usa para referirse al fenómeno de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a empezar conversando sobre el verbo pimplemi. Y estoy completamente segura de que al observar los usos de este verbo en Lucas y Hechos, vosotros os disteis cuenta de que se usa siempre en voz pasiva. Eso quiere decir que es un acto divino que se hace en y para el creyente y que Dios, que el Espíritu Santo es el agente o el actor en esa acción. El discípulo es lleno, o podríamos decir, es llenado por el Espíritu Santo. Y esto siempre para un propósito. Esta llenura que observamos en Lucas y Hechos siempre ocurre para avanzar la misión. Y casi siempre ese avance es por la proclamación poderosa y profética de la palabra de Dios. Dejadme decirlo otra vez. En Lucas y Hechos, la llenura del Espíritu Santo expresado con el verbo pimplemi siempre ocurre para el avance de la misión. Y ese avance es casi siempre por medio de una proclamación eficaz, poderosa del Evangelio, del mensaje sobre Jesucristo. Y vimos también que esto puede ocurrir varias veces, repetidas veces en la vida del mismo creyente. Por ejemplo, en Hechos 4, vemos en el versículo 8 que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en ese momento cuando tenía que hablar con denuedo ante el concilio. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 31, otra vez Pedro, junto con los demás discípulos, es llenado del Espíritu Santo para hablar con denuedo el mensaje en la ciudad de Jerusalén. También vemos a Saulo, que en el momento de que Ananías viene para imponerle manos después de su conversión, Saulo es llenado del Espíritu Santo y sale cambiado, sale con poder para transmitir el mensaje. Pero también en Hechos 13, mucho después, es lleno, pimplemi, otra vez, para hablar una palabra profética. Y no hay por qué dudar de que eso ocurre otras veces en el libro en la vida, de Pablo. Esa llenura es un acto divino ocasional, o sea, se da en momentos críticos y necesarios. Pero es regular también, no era algo extraño o raro en la vida de la iglesia primitiva. Era ocasional, sí, pero regular. Y también era un acto
podríamos decir, democrático, porque no se dio simplemente a algunos líderes por aquí, por acá, sino a todos los creyentes en el momento que lo necesitaban. Y este uso del verbo pimplemi en Lucas y Hechos hace paralelo exacto con lo que vemos en el Antiguo Testamento. En la historia de Israel, la llenura del Espíritu Santo, cuando una persona era lleno o llenado por el Espíritu Santo, era en forma ocasional y siempre para capacitar a esa persona para la obra del ministerio. Y en varias maneras. Vemos en Éxodo 31 y 35 que la llenura vino para capacitar a los artesanos, para una artesanía santificada. Vemos también en Deuteronomio, capítulo 34, que las personas a veces son llenos o llenados del Espíritu Santo para el liderazgo en un momento crítico en la vida del pueblo. Y Miqueas, en su libro, en el capítulo 3, versículo 8, dice que fue lleno del Espíritu Santo por la profecía, por hacer o para hacer la profecía, para proclamar la palabra de Dios. Y corresponde esto también a lo que vemos en el inicio del Evangelio de Lucas. Van a recordar que Elizabeth, María y Zacarías, todos fueron llenos, pimplemi, del Espíritu Santo en algún momento específico para dar una palabra profética. Y de esta manera podremos decir que lo que vemos en el inicio de Lucas con esas tres personas es como una prefiguración de lo que vemos en el inicio de Hechos y lo que pasa en el día de Pentecostés. Ahora, dejando por el momento lo del verbo pimplemi, ponemos nuestra atención en el adjetivo pleres. Si pimplemi, el verbo, indica ser lleno o ser llenado del Espíritu Santo, podremos decir que el adjetivo pleres indica estar lleno del Espíritu. Se usa en contextos que describen el carácter de la persona y las virtudes del creyente. Es la condición persistente y permanente de tener el Espíritu transformador de Dios morando en la vida del creyente. Y esa presencia del Espíritu Santo es visible, es innegable en la vida de la persona. Tres personas en particular se describen con ese adjetivo. En el Evangelio de Lucas es Jesús y en Hechos Esteban y Bernabé. Y estos dos últimos, Esteban y Bernabé, el adjetivo para describirlos se usa en contextos que principalmente resaltan el carácter de la persona, su rectitud y el carácter de su servicio cristiano. Entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo en Lucas es como dos niveles paralelos. El adjetivo se usa para describir algo permanente, una condición de carácter y de virtud de la persona en quien mora el Espíritu Santo. Y el verbo pimplemi se usa casi siempre para describir un acto divino ocasional dado en el momento kairos, en el momento exacto, para una proclamación con denuedo, con eficacia, con audacia del mensaje sobre Jesucristo. Y las dos cosas son disponibles y son reales en la vida de todos los creyentes. No son limitados a una élite dentro del pueblo de Dios. Ahora, antes de dejar el tema,
quisiera mencionar brevemente otro aspecto relacionado. No tiene que ver directamente con las dos palabras que estudiaron, pero con el tema del Espíritu Santo en general en el libro de Hechos. Lucas insiste de varias maneras que la presencia del Espíritu Santo es la marca distintiva, imprescindible de todo creyente verdadero, de toda iglesia verdadera. Solo tenemos que comparar, por ejemplo, la experiencia de los samaritanos en Hechos capítulo 8 o de los discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19, cuya experiencia era parcial. No eran creyentes en el pleno sentido de la palabra porque no tenían el Espíritu Santo. Y comparemos esto con la experiencia de los gentiles en la casa de Cornelio en Hechos 10 y 11. El Espíritu vino sobre ellos y Pedro y todos los demás discípulos que estaban con él entendieron que la presencia del Espíritu Santo selló y dio la evidencia incontrovertible de que ellos sí habían recibido al Señor, que eran verdaderos creyentes. Entonces, no hay creyente que no tenga el Espíritu Santo. Y Dios no es mezquino, no da en forma parcial su Espíritu. Entonces podemos esperar como hijos suyos esta llenura prometida, esta llenura que vemos ilustrado en Lucas y en el libro de Hechos, es de nosotros, es nuestra esta llenura. Bueno, ahora que habéis hecho el estudio guiado de palabras y habéis visto esta presentación, recibiréis otro folleto con algunas selecciones, algunas lecturas tomadas de escritores muy respetados sobre este asunto de la llenura del Espíritu Santo. Cuando habéis ya leído el folleto, podréis reuniros en grupos pequeños otra vez para conversar sobre las preguntas de discusión que acompañan cada selección. Que Dios nos bendiga abundantemente y como dije al principio, para mí es un gran gozo y un gran privilegio poder estar presente con vosotros en su caminata por los ciclos de capacitación. Bendiciones.